Por ahora seguimos en lo indicado, ya sabéis que estos días pues he estado un poquito más out, pero volvemos al mercado cripto a analizar aquellas oportunidades y sobre todo os voy a comentar aquellas criptomonedas que ahora mismo estoy siguiendo más de cerca. Ya sabéis que al final pues hay muchas criptomonedas, tenemos algunas que las podemos considerar incluso gemas, que ahora mismo están en un gran precio de compra, incluso casi algunas desde el punto de listado. Entonces, hablamos de Bitcoin, hablaremos de algunas colecciones, más que colecciones de proyectos de NFTs y demás, y sobre todo dar una orientación general hacia dónde están yendo algunas criptomonedas, porque si os digo la verdad, inteligencia artificial ahora mismo lo está reventando. Algunas han conseguido desde mínimos históricos pues un 200%, algunas un 500%, pero en general todas se están comportando bastante bien. Entonces, vamos a lo primero, y es ver un poco cómo está yendo el sector NFTs, en este caso desde el year to date, ¿vale? Que no significa desde hace un año, sino que desde este mismo año, desde hace pues prácticamente un mes y 7 días, pues mirar cuáles están siendo los rendimientos. La verdad es que no están yendo del todo mal, incluso tenemos a Decentraland que se está ubicando con un 142%, es decir, estamos delante de lo que sería el inicio del próximo bullrun con los play to earn, metaversos, NFTs. Creo que la industria se está madurando, creo que todo lo que es blockchain no está preparado para todos los sectores. El sector que sí está preparado, personalmente, creo que es el gaming, porque al final el gaming es algo que puede tener una adopción masiva. Porque tenemos Axie Infinity, realmente ha sido un buen juego, pero ¿quién no te dice que saquen un Fortnite 2.0? ¿Quién no te dice que saquen pues un FIFA 2.0? Al final, siempre pues las desarrolladoras de videojuegos siempre están pues innovando y encontrando nuevas formas de atraer pues la atención de los jóvenes o de los players. Y si consiguen de alguna forma pues integrar los NFTs para que realmente pues incentive la reventa y la compra y la venta y todo eso y la especulación, pues lo que conseguiremos es que más personas acaben entrando en el sector blockchain relacionado con el gaming y Web3. Y bueno, es por eso que vemos diferentes proyectos, incluso FED, que está con un 489 desde este inicio de año, que se dice rápido, la verdad es que es una locura, pero es que desde los 90 últimos días un 671%. Realmente estos porcentajes a mí ya me hacen pensar de que estamos delante pues de una situación totalmente distinta a la que estábamos hace incluso 90 meses, o sea 90 días, disculparme. Y por ejemplo también tenemos aquí algunas de inteligencia artificial que están teniendo un rendimiento bastante espectacular. Igualmente tenemos que ir con cuidado porque no es meter la inteligencia artificial y uno forrarse, sino que tenemos que investigar realmente qué es lo que está detrás, ver un poco pues cuáles son los tokenomics, ver un poco también cuál es el equipo de desarrollo y a partir de ello ir fluyendo, ¿vale? Estar bastante atento a estos proyectos y ver cómo se desempeñan. Entonces, vamos a ir directamente a por el gráfico de Bitcoin y os comentaré varios proyectos cripto que me parecen bastante interesantes y que deberíais de echarle un vistazo. Esto no es ninguna colaboración ni nada por el estilo, que ya me lo huelo. Con Bitcoin, hoy estamos a martes, entonces pues teniendo en cuenta un poco el gráfico semanal, la semana pasada ya vimos la primera desaceleración después de 1, 2, 3, 4 velas consecutivas, que por cierto, si no has dejado like a este vídeo, deberías de dejarlo, pues ahora mismo estamos en esa primera vela de corrección, una vela bajista, justamente cerca de esa zona donde tanto hemos comentado, 2 zonas de resistencia, incluso podríamos decir 3 zonas de resistencia en gráfico semanal, que sería pues este nivel horizontal en torno a los 25.000 y también se juntan pues la media móvil de 50 y la media móvil de 200, que sería esta de color rosado y la de color rojo. La cuestión es entender de que estamos viendo una desaceleración. Esto es claro porque después de 4 velas consecutivas, primera vela de, en este caso bajista, pues esto ya nos da una clara indicación de que al menos el precio quiere encontrar pues un punto de apoyo, un pullback, pero también tener en cuenta de que venimos de un máximo creciente, al menos desde el anterior, y esto la verdad es que es una muy buena noticia. También venimos de crear un mínimo creciente, esto también es una muy buena noticia. Entonces, todo lo que sea realmente caer por encima de esos $20.000, porque podemos caer, igualmente mantendría una tendencia alcista. Así que realmente no nos tendríamos que estar preocupando. En gráfico diario ya vemos cómo se ve de alguna forma pues que el precio está teniendo dificultades para subir
y cuando vemos impulsos alcistas bastante contundentes, tenemos luego velas bastante contundentes de reversión. Una vela envolvente, dos velas alcistas marcando una high test y una continuación bajista. Entonces, en gráfico diario realmente no podemos sacar muchas conclusiones. Sí que podríamos sacar que desde el cruce de las medias móviles, pues ya visteis cómo el precio se aceleró bastante. Desde entonces hemos visto una gran separación entre la media móvil de 50 y la de 20, por lo que el precio puede estar algo sobreacelerado, y esto significaría de que estaríamos empezando a retestear pues de todo este tramo, este nivel de suelo. Entonces, en gráfico de 4 horas creo que es donde podemos sacar algo más de conclusiones, donde después, ¿vale? Obviamente, si ya mantenemos esta diagonal alcista, pues hubiésemos mantenido unos mínimos y unos máximos crecientes probablemente, pero lo que estamos empezando a observar y es esa debilidad del precio. No solamente por lo que hemos visto aquí, porque al final estamos marcando un doble techo y encima estamos dejando grandes mechas, sino que ahora mismo, pues al romper esta diagonal alcista y sobre todo romper por primera vez de forma contundente esta media móvil de 50 de 4 horas, lo que podemos empezar a ver es un escenario algo más bajista si no conseguimos romper este nivel de resistencia. Es decir, si el precio retestea y no conseguimos aguantarnos en el nivel de los 22.000 que ya hemos rechazado en numerosas ocasiones, lo que veremos es que el precio directamente va a caer. ¿Dónde va a caer? Pues al menos el punto que tendríamos que tener en cuenta son los 20.700. A partir de los 20.700, probablemente en torno a estos niveles ya podamos volver a encontrar pues una especie de rechazo, ya que al final estamos delante de un nivel donde tras todo este impulso el precio se frenó en dos niveles, este de aquí y este de aquí. Entonces, pues bueno, lo lógico sería ver después de un gran impulso un pullback, y esto, si nos vamos a gráfico diario, podríamos lanzar Fibonacci. En este caso cogemos el impulso desde aquí, todo este impulso hasta arriba, y en este caso nos damos cuenta de que tenemos niveles a encontrar, ¿vale? Que sería justamente, por ejemplo, el primero serían los 20.800, el segundo serían los 19.900, prácticamente esos 20.000, zona psicológica, y luego ya nos iríamos a lo mejor un poquito más abajo, que es ese nivel que ya tenemos marcado, un nivel pues que ha rechazado en numerosas ocasiones el precio. Así que bueno, esta sería un poco la tesitura para Bitcoin, y lo que vamos a hacer es hablar sobre algunas criptomonedas que ahora mismo pues también las tengo bastante en el punto de mira. Entre ellas sería Phantom, ¿vale? Phantom ya lo hemos comentado, que realmente ha tenido pues un inicio de año bastante interesante. De hecho, desde inicio de año hasta máximos ha sido de un 234 y a precio actual un 166. Claro, se me haría raro ver que el gráfico, tras hacer este impulso, volviese a hacer algo del estilo, ¿vale? Es decir, tener una caída tan importante no la veo tan coherente, porque realmente aquí hay mucha gente que ha comprado, y pensar que toda esta gente que compró en este punto, ahora mismo pues están esperando que el precio vuelva a subir al menos en torno a estos niveles. Es decir, hay mucha gente que seguirá holdeando porque significaría comprar este punto y vender aquí un 92% de pérdidas. Entonces hay mucha gente que ya tras la situación actual de mercado lo que están haciendo simplemente es esperar que el gráfico vuelva a romper máximos históricos para ellos volver a capitalizar, ¿vale? Pero de momento, o sea, de alguna forma a recuperar el dinero que han invertido. El hecho es que ahora mismo pues la cosa está como está. Estamos viendo primeros impulsos, primeras aceleraciones, algo fuertes bajo mi punto de vista. Es decir, no es que sean manipulaciones, porque si nos ponemos a pensar, pues podemos decir que todo el mercado son manipulaciones, y no solamente alcistas, sino también bajistas, hemos visto bastantes. Entonces, bueno, yo me quedaría más con el simple hecho de que a nivel técnico tiene bastante más buen aspecto. Vimos una divergencia MACD encima. Si marcamos ahora mismo una diagonal nos damos cuenta de que el precio ya está empezando a acelerar, sobre todo cruces de medias móviles, y encima pues no solamente de la media móvil de 20 y de 50, sino también la de 200. Ya veis que aquí en este caso está por debajo de las dos, ¿vale? Que son más rápidas. Entonces Phantom es la que yo de alguna forma pues estaría bastante atento. Otra que estoy bastante atento ahora mismo, a ver si puedo tener una pequeña desaceleración para empezar a acumular, porque no he acumulado. Ya os dije que no iba a invertir en más criptomonedas, pero sí que es cierto que hay algunas que me están empezando a llamar algo más la atención, que sería Hedera. La tenemos justamente en 6 centavos, prácticamente en 7, y desde 7 centavos hasta máximos históricos nos hacemos un 778%. Entonces, como tenemos bastante margen de ganancia y sabiendo que es un proyecto bastante bueno, hay gente que ha trabajado en Hedera y está trabajando, que ha trabajado en Google, pues es un motivo bastante factible de entender que esto puede ser un proyecto que puede tener bastante rentabilidad a largo plazo. Y finalmente, también os quiero comentar
Aparte de Matic, creo que Matic ya la tenemos bastante comentada, Matic es un proyecto que sí, no te va a dar una rentabilidad estratosférica, un 151, pero creo que es un valor relativamente seguro, teniendo en cuenta que nos puede dar esa rentabilidad y que puede tener una adopción bastante grande. Creo que estamos en un punto perfecto para considerar meterla en nuestro portfolio. Yo ya la metí. O sea, Matic ya está en mi portfolio, BNB está en mi portfolio, Ethereum está en mi portfolio. La que ahora mismo pues estoy dudando, ¿vale? Porque Phantom también la tengo, sería si meter algo más de, en este caso de Echevar, que no he metido, y sobre todo meter algo más de Ethereum. Cardano la tengo olvidada, o sea, Cardano no le voy a meter nada, lo siento para aquellos que seáis muy fans. Y luego tengo 3 monedas que os voy a simplemente a mencionar porque las iremos comentando más adelante en el canal. Una sería Senate, ¿vale? Que básicamente es el token de gobernanza de Sidus, que realmente lleva una caída bastante importante. Igualmente el gráfico de Bitfinex no suma todo el gráfico que hizo tras el listado. Y ahora mismo pues os invito a que investiguéis sobre Sidus. Es un proyecto Play to Earn que va a generar un metaverso y un proyecto RPG, si mal no recuerdo. La verdad es que está bastante guay. Es multiplayer, están sacando minijuegos pues para ir manteniendo a los players entretenidos y darle utilidad a los tokens. Luego también tenemos DOM, que bajo mi punto de vista es uno de los mejores metaversos a nivel, opinión personal, a nivel visual, y que también tiene bastante potencial. Y luego también tenemos MCT, ¿vale? Que sería, o sea, MCRT, disculparme, que sería el token de gobernanza de Magicraft, que es un proyecto que tiene bastante similitud con el League of Legends. Así que simplemente os dejo los proyectos para que le echéis un vistazo, ¿vale? Yo personalmente ya invertí en ellos hace mucho tiempo, o sea, al inicio del bullrun prácticamente, cuando salieron todos los tokens, y desde entonces pues los he seguido observando, pero como yo sé que mucha gente me pregunta sobre proyectos, oye, ¿qué estás mirando? ¿Qué no estás mirando? Pues simplemente quería dejar esta parte final del vídeo para comentaros algunos tokens que me parecen interesantes. Así que os dejaremos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.